redescubriendo la dimensión profundamente política de la educación popular. Tejiendo Redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo Redes. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes, aquí en el estudio Patrick Rice. Hermosamente acompañados hoy, muy contentos, aquí en nuestro programa número 42, ¿verdad? Programa número 41. 41. Me parecía que 40 había sido la semana pasada. Bueno, si no es 41, será 42, de nuestra quinta temporada. Tejiendo Redes desde la educación, la política, la cultura, las políticas sociales, desde la psicomotricidad hoy, desde el cuerpo de los otros y las manifestaciones corporales. Acá estamos tejiendo redes con Daniel Mojica. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Con Liliana Díez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Liliana, ¿querés presentar a nuestro invitado de hoy? Pero cómo no, un lujo para Tejiendo Redes y para Radiográfica tener este invitado. Tenemos a Daniel Calmels, que él es poeta, narrador, ensayista, docente y psicomotricista, entre tantas otras cosas, ¿no? Psicólogo social también, nos dijo hace un rato, así que bueno, ya nos va a ir contando. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y está también aquí acompañado por Mara, decime el apellido, porque no me va a salir. Lesbegueris. Bueno, que es largo, pero así suena. Lesbegueris, sí. Perfecto, con Mara Lesbegueris. Entonces, qué bueno, va a ser un aporte sobre la temática. La invitamos a conversar así espontáneamente, cuando quiera y cuando pueda. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, aparte de Daniel, Lili? Bueno, tenemos información sobre la inscripción a todos los niveles educativos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo comienzan? Es del 6 al 17 de octubre. Se hace en las escuelas, ¿verdad? Ahora se hace también en las escuelas. Después vamos a estar contando un poquito sobre esto. Parece que por allí hubo desde algún lugar, alguna manera de prever que algunas cosas no fracasen, ¿no? Bueno, sí. No estás muy de acuerdo, veo. No estoy, bueno, pero ya vamos a hablar. Vamos a hablar. Ya voy a contar por qué. Y también, bueno, es la Semana del Bebé Prematuro, una iniciativa que lleva varios años a través de UNICEF, o impulsada por UNICEF, así que vamos a hablar algo acerca de eso. Nada más pertinente hoy que tener aquí a Daniel Calmels, que como Liliana contaba, tiene una vasta experiencia. Además, es un placer encontrarme con un psicólogo social así cara a cara. Así que, bueno, bienvenido por eso. Yo quisiera abrir con una pregunta, y me gustaría que nos puedas empezar a andar por qué el cuerpo de los otros y por qué psicomotricista, ¿por qué? Bueno, es una pregunta que es para responderla durante todo el programa. Claro. ¿Por qué el tema del cuerpo? Y yo lo ligaría con la niñez, ¿no? Porque el cuerpo y el cuerpo en la niñez. Desde muy joven siempre me interesó el trabajo con los niños, ¿no? Y me interesó todo lo que es el lenguaje infantil, lo que los niños producían, lo que los niños jugaban, como un fenómeno cercano a un interés así muy específico, ¿no? Psicomotricidad, cuando yo comencé a trabajar y a formarme, fue en el año 75, o sea que no había un conocimiento general de la psicomotricidad. Yo en ese momento estudiaba educación física en La Plata, en la Facultad de Humanidades, y tuve en ese momento un profesor, Alejandro Amabet, que nos acercó las propuestas teóricas desde la filosofía en relación con el cuerpo, desde lo que era Sartre y Merleau-Ponty. Y era un profesor de avanzada en esa época, porque recuerdo un examen, uno de los primeros exámenes que tuve, que uno de los alumnos estaba mirando un libro, y el profesor lo vio, le dijo, discúlpeme, y este profesor, Alejandro Amabet,
le dijo que por qué le decía eso, que en la realidad lo que él estaba haciendo estaba muy bien, porque libros iba a tener que consultar durante toda su vida profesional, y que estaba muy bien que él viniera con los libros al examen. Yo, que venía de un secundario tradicional y que venía más de una escuela nocturna, porque no había, digamos, no tenía cabida en los secundarios tradicionales, cuando el profesor planteó eso, me pareció maravilloso que uno pudiera tener hasta cierta autonomía de poner junto a la hoja un libro que después me di cuenta que para poder copiarse hay que saber, o sea, hay que saber dónde están las cosas en ese libro. Y este profesor, Alejandro Mavet, tenía una frase que hasta el día de hoy sigue dando vueltas en mí, ¿no? Él decía: este cuerpo que pretendo mío. Wow. Y es una frase muy enigmática para mí en ese momento, y sigue siendo hoy en día para mí, ¿no? Este cuerpo que pretendo mío. Y bueno, el primer curso que hice de psicomotricidad en el año 75 con una persona de Argentina que había estudiado en Francia y había vuelto, en el 74-75 hago este curso donde me interesó muchísimo esta posibilidad. ¿Qué curso? ¿A dónde? Era un curso privado de psicomotricidad, donde ella daba como un ABC de la psicomotricidad, que en ese momento no había formaciones acá, ¿no? Este profesor, Alejandro Mavet, decía en La Plata que no debería existir una educación física, sino una educación psicofísica. Ese planteo de lo psicofísico, ese planteo de unión de dos términos a falta de uno, porque cuando hablamos de esta conjunción de términos, lo que estamos mostrando es una carencia, ¿no? Una falta, y que estamos intentando recuperar esa falta. Me llevó a mí a interesarme por lo psicomotor, ¿no? Que tenía como un parentesco de alguna forma. En ese curso quedé muy enganchado. Viene el golpe del 76, la persona que estaba dando el curso y que tenía su consultorio instalado se tiene que ir del país, y en ese momento una íntima amiga de ella, Débora Joher, toma ese consultorio a cargo y me invita a trabajar con ella. O sea, yo entré a trabajar en psicomotricidad desde un lugar que con herramientas escasas, con ya la carrera casi terminada de educación física, pero con herramientas escasas. Y ahí los libros que había y las propuestas que había para trabajar en psicomotricidad eran muy conductistas. O sea, había un guante rojo para la mano izquierda, un guante azul para la mano derecha, para poder trabajar aspectos de la lateralidad. Si un niño tenía dificultades de equilibrio, tenía que pasar por una barrita de equilibrio para compensar eso. Yo intenté, no con mucho entusiasmo, hacer alguna de estas cosas y fracasé. Y ese fracaso fue lo que me abrió una puerta, hacer algo distinto, que era poder jugar y poder abrir un espacio para la creatividad, y aún no sabía que el cuerpo se construía, y se construía en la relación con otros, que el cuerpo no era algo que nos era dado, y que además tenía una marca cultural específicamente. Entonces esa fue como una puerta que se abrió y que me permitió. Venía yo del campo de la literatura, de la poesía, era ese el campo de interés mío. Yo participaba de los grupos y talleres literarios de la época del 70. Y entonces empecé a escribir en relación a la experiencia y a las observaciones que tenía, no solamente de la práctica clínica, sino de todo lo que aparecía como transparentado, que no lo sabía así, pero me interesaban las cosas menores, los detalles, las cosas insignificantes, todo aquello que la cultura científica, entre comillas, dejaba de lado. Entonces empecé a trabajar y a investigar sobre esas temáticas específicas. ¿Por qué en nuestra cultura los padres con los niños repiten algunos juegos y no otros? ¿Por qué los niños tienen una voz parecida a los padres, y cuando uno levanta el tubo del teléfono se confunde y dice hola, ¿qué tal? No y por ahí leí acá en Infancias del Cuerpo qué pasa con los bebés adoptados o con los niños adoptados. Claro. Y sus padres, ¿no? ¿Cómo se asemejan? Claro. Esa es una prueba empírica, digamos, de cómo los niños
cuando son adoptados tempranamente y los padres adoptivos ponen el cuerpo en la crianza, que es una temática específica, poner el cuerpo en eso, o sea, los niños se parecen a los padres adoptivos, pero no se parecen desde el punto de vista de los genes, porque no hay reproducción de genes ahí, pero sí lo que hay es ese cuerpo, son hijos de lo corporal, entonces hay una voz similar y esa voz, el rasgo peculiar es la prosodia, ese timbre, esa sonoridad que cada uno tiene y que compete a una familia, pero no solo a una familia, sino a una colectividad. Y esa colectividad es lo que marca un cuerpo como una enseña, o sea, como un distintivo, por un lado, ¿no? Como una enseña en cuanto a aprendizaje, o sea, eso dice Sarapaín, de que uno pone el cuerpo como enseña, o sea, muestra el cuerpo para decir cosas, para hablar, para guiar, para explicar. Pero también el cuerpo como insignia, como un distintivo, o sea, hay algo de la corporeidad, de la voz, de la forma de mirar, de la gestualidad, hasta de la indumentaria que utilizamos, de la actitud postural, de los sabores que tenemos, que tiene que ver con una colectividad. Entonces, eso explica de que pasa frente a mí un grupo de personas que vienen de la China, y a mí me es muy difícil discriminar los rostros de ellos, me parecen parecidos todos, casi algunos idénticos, pero no es que sean parecidos, no es que sean idénticos, sino que es una dificultad mía en poder hacer una lectura de la rostridad de esas personas. Y ahí aparece todo un tema amplio y peligroso, porque siendo esto así, aparecen los prejuicios. Entonces hay personas que juzgan al otro de lento, o de muy rápido, o de que se acerca mucho, o de que tiene malos modales, o que no habla. Por ejemplo, es muy común decir que alguien no habla, ¿no? No habla lo que hablamos nosotros, seres de ciudad parlantes que agotamos de hablar, en ese sentido, ¿no? Sí, esto se ve mucho en las escuelas, ¿no? En las escuelas, claro. Niños y niñas de determinadas colectividades o determinadas regiones, ¿no? Los más andinos que dicen, no hablan, pero nadie la ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Sí. Exactamente, sí, o sea que podemos hablar del cuerpo como concepto, pero que tenemos que hablar de cuerpos en plural, porque hay distintos cuerpos. Si basta tomar el ejemplo de la mano, hay una mano del niño de ciudad que es una mano más digital que palmar. Es una mano que ocupa la extremidad de las extremidades, la yema de los dedos en acción con teclados, con cosas así. Pero no es la misma mano de un niño que tiene que meter la mano en una basura o realizar una tarea, un trabajo dentro de su casa o hacer cosas específicas. Esa mano recupera la palma, quizás tiene otro tipo de valores. Entonces, lo que podemos decir que hay cuerpos marcados por la cultura y básicamente por las situaciones socioeconómicas destructivas en muchos casos, ¿no? Que crean... ¿Infancias del cuerpo en qué año? Infancia del cuerpo es un proyecto que comencé a escribir hace muchos años, que era poder, si el cuerpo es algo que se construye, uno tendría que tener un bagaje conceptual para poder explicar y fundamentar eso. Entonces ahí aparece la idea de que el cuerpo es en sus manifestaciones. Las manifestaciones corporales tienen que ver con el contacto, con los sabores, con la mirada, con la escucha, con la voz, con la actitud postural, con la gestualidad expresiva, que si no existiera eso, no existiría cuerpo. O sea, si no hay voz, si no hay mirada, si no hay contacto, lo que podría haber quizás es una persona en un estado vegetativo, un organismo vivo. Tomando los postulados de Sarapaín, diferenciando lo que es organismo y cuerpo, profundicé durante muchos años este proyecto teórico de poder, digamos, conceptualizar una idea de cuerpo que nos permita, por un lado, hacer algo ligado con la prevención. O sea, si un niño tiene 3 años y aún no tiene una voz propia y no ha construido un rostro para la comunicación, algo está pasando. Y mucho antes podemos decir eso, porque ¿qué es lo que hace el adulto con un bebé? Lo primero que busca es, de esa cara, que la cara no es más que una porción de la anatomía, sacar rastros de rostridad, convertir esa cara en un rostro. ¿Y cómo se convierte una cara en un rostro? Uno de los primeros signos es la sonrisa. Entonces, los adultos buscan que el niño sonría.
Más, el que logra hacer sonreír por primera vez al bebé tiene un galardón, ¿no? Y a veces es como un extranjero que viene a la casa. Me ha tocado ver a alguien que venía a sacar fotos, que tenía mucha cancha en hacer sonreír a los chicos para las fotos, y que hizo sonreír a un niño, a un bebé que nadie hacía sonreír, ¿no? En ese caso, el concepto de rostro es un concepto que está transparentado. Todos pensamos que el rostro es algo que está, y no está. Y la voz pensamos que es algo que está, y no está. Y así podemos seguir con las manifestaciones corporales. ¿Por qué es útil esto? Porque si yo pienso que está, voy a armar una batería de estímulos para que eso salga afuera. Pero si pienso que eso no está y tiene que construirse, voy a montar un dispositivo que contemple no una estimulación, sino una relación estimulante, un vínculo estimulante. Voy a intentar dar un dispositivo donde el niño descubra esto, se muestre creador él, y no soy yo el que tiene que armar una plantilla de repeticiones para que él mire en un dibujito una cara sonriente, una cara enojada, y que yo le diga, ¿esto qué es? Sonriente, ¿esto qué es? Enojado. Ahora sonreí vos frente al espejo. Justamente las emociones no se manejan en los bordes, se manejan en los grises que hay en esos bordes. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está enojada si me está sonriendo? Y me di cuenta por algunas cosas que son casi innombrables, como es el brillo de los ojos. O sea, cuando una persona sonríe naturalmente, los ojos brillan. Eso lo saben los bebés. No es que lo conocen conceptualmente, pero tienen un saber sobre eso que es maravilloso. Es maravilloso. Que entonces cuando la madre, por más que sonría, si está triste, el bebé se da cuenta que está triste. Y eso a él le procura también cierta tristeza, aunque no sepa él lo que es una tristeza. No sé cómo llegamos acá. Y infancia, infancia es lo que intenta, infancias es tomar algo mínimo de lo conceptual sobre las manifestaciones corporales, ¿no? Ahora, es increíble lo que vos decías. Yo estaba pensando qué importante sería si uno conociera distintas profesiones, digamos. No estoy pensando en la medicina, estoy pensando incluso en la docencia. Reconocer a través de esa gestualidad o de esas manifestaciones corporales qué es lo que está pasando con ese individuo, ¿no? Vos lo pensás como papá, ¿no? Sí. Lo pensás como papá. Claro, claro. Es que tenemos un saber sobre esto que es intuitivo. O sea, en líneas generales, una mamá, digamos, pendiente de un bebé, ligada con el bebé, digamos, ¿no? Se da cuenta algunas de las necesidades que tiene. Acá tenemos una mamá reciente, ¿Ah, sí? recientemente. Que hoy no vino Carmela, se quedó con su papá, pero sí, 10 meses va a cumplir. 10 así meses, que yo te bueno, escucho hablar. hermoso, hermoso. Y sí. Bueno, pero y lo que es curioso en eso, que no solo la mamá interpreta una necesidad real del niño, sino, como dice Silvia Bleisman, que una madre codifica a un niño. Y esto es muy interesante. Podemos en ese sentido, dejar ahí ¿no? pendiente Sí. el tema, porque creo que ya nos pasamos hoy. Vamos a ir a nuestro primer tema musical. Vamos con Liliana Herrero, Confesión del Viento. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a recordar que estamos aquí en Radiográfica, en Tejiendo Redes, en el estudio Patrick Rice. Tenemos invitados en el día de hoy a Daniel Calmels, que recordamos es poeta, narrador, ensayista, docente, psicomotricista. Y escritor. Y escritor, por supuesto. A Mara Levesky, ¿así era? ¿No? Levegueris. Levegueris, perdón, Levegueris. Ambos están aquí, bueno, estamos hablando sobre la cuestión del cuerpo. Vamos a contar a quienes nos quieran escuchar que lo pueden hacer en FM 89.3 o en www.radiográfica.org.ar. También nos pueden escribir
por Facebook a Tejiendo Redes Radiográfica o en Tejiendo Redes FM, Tejiendo Redes 89.3 @gmail.com, y si quieren dejar mensajes lo pueden hacer al 4116-2848. Y si no, también al 4302-2258. Muy bien, ese teléfono que casi nunca recordamos. Nos opera en el día de hoy Osvaldo Jara y está también Marquito Maldonado aquí acompañando. Y bueno, momento de tanda publicitaria y volvemos al piso con Daniel y Mara. Si quieres escucharnos por internet, www.radiográfica.org.ar. Tejiendo Redes, Radiográfica FM 89.3.